Hoy tenemos el estudio del Shimabatan, canto 3, capítulo 21, textos del 17 al 18. No sé si quiere cantar un poquito, así entramos Sí. en sintonía. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatyadesh Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrindam Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindandaya, Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jai Gauranitai, 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 Jai Gauranitai, Jaya Gauranitai, 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 Jai Gauranitai, Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jai Jaya Gurudev, Jai Jai Gurudev, 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 Jaya Gaura Bhakta Vrindam, Jai Gaura Bhakta Vrindam.
Hare Krishna, bienvenidos, buenas noches para todos. Hoy seguimos con el estudio del Srimad Bhattan, canto 3, capítulo 21, del 17 al 18. Muchas gracias, Chitra Prabhu, por estar con nosotros, así que bueno, Bien, en así que cuanto al estándar, gracias por la invitación de Nopal Prabhu y familia, y gracias a todos ustedes, Vaishnavas y Vaishnavis, por estar presentes en estos encuentros. Es una alegría estar al servicio de todos ustedes, compartiendo este Krishna Katha en medio del Sadhu Sangha. Pregunta, ¿ustedes están leyendo el sánscrito, traducción, significado, o arrancan con la explicación? ¿Cómo están haciendo el estándar? estamos haciendo, leyendo el sánscrito, la Bien, traducción y el significado. bien. ¿Alguien podría leerlos porque no lo tengo a mano acá? Sí, sí, ya lo comparto. Una cosa que quiero aclarar, Prabhu de Nopal, su audio mejoró 100%, no hay más cortes ni interferencias. ¿En serio? Sí, Ay, está perfecto. es medio loco en mi computadora. Está Yo perfecto. tengo un nido de hormigas que anda a vuelta y yo dije, puso uno adentro del micrófono y no me deja escuchar. Toque madera por las dudas, pero como dice. Toco madera, estoy con una mesita. Bueno, Aum vamos a hacer Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Om Namo Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Aum Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Aum Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ¿Vamos directamente al canto tercero, capítulo 21, 17, 18, o hacemos esta invocación primero? Hacemos las invocaciones. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayat Udirayet. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que es el verdadero medio de conquista, uno debe ofrecerle reverencias a la personalidad de Dios, Narayan, a Nara Narayan Rishi, el ser humano supremo, a la madre Sarasvati, la diosa del conocimiento, y a Shila Vyasadeva, el autor. Ahí está. Bien, capítulo tercero, canto tercero, capítulo 21, texto 17. Lokancha lokanugatam pashumscha hitva shritaste charanata patram parashparam patnavada sindhu piyushanirya pita deha dharmaha. Traducción. Sin embargo, las personas que, habiendo abandonado los estereotipados asuntos mundanos y a los que como animales participan de ellos, se han refugiado bajo el parasol de tus pies de loto, bebiendo en sus conversaciones el néctar embriagador de tus cualidades y actividades. Pueden liberarse de las necesidades primarias del cuerpo material. Significado por Srila Prabhupada Kishai. Tras manifestar su necesidad de casarse, Kardama Moon afirma que el matrimonio y otros asuntos sociales son regulaciones estereotipadas para personas adictas al disfrute material de los sentidos. Los principios de la vida animal, comer, dormir, aparearse y defenderse, en realidad son necesidades del cuerpo, pero aquellos que se ocupan del proceso trascendental de conciencia de Krishna y abandonan todas las actividades estereotipadas del mundo material están liberados de los convencionalismos sociales. Las almas condicionadas están bajo el hechizo de la energía material o, en otras palabras, del tiempo eterno, pasado, presente y futuro, pero tan pronto como emprenden el proceso de conciencia de Krishna, trascienden los límites del pasado y del presente y llevan a cabo únicamente únicamente las actividades eternas del alma, para disfrutar
de la vida material hay que actuar siguiendo los mandamientos védicos. Pero aquellos que han adoptado el servicio devocional del Señor están libres del temor a las regulaciones de este mundo material. Tales devotos no se preocupan por los convencionalismos de las actividades materiales. Aceptan con entusiasmo aquel refugio que es como un parasol, que protege el sol del ciclo repetido de nacimientos y muertes. La constante transmigración del alma de un cuerpo a otro es la causa del sufrimiento en la existencia material. Esa vida condicionada en la existencia material se denomina samsara. Quien haya ejecutado buenas obras puede nacer en una condición material muy favorable, pero el proceso que regula el ciclo de nacimientos y muerte es como un refugio, es como un fuego terrible. Estos ha explicado Vishwanatha Chakrabarti Thakura en su oración al maestro espiritual, en la que compara el ciclo de nacimientos y muerte, Sara, con un incendio forestal. El fuego se enciende en el bosque de una manera espontánea por la fricción de la madera seca, sin que nadie y ningún cuerpo de bomberos o voluntarios puede apagar. Solo una nube derramando agua constantemente puede apagar el voraz incendio. La nube se compara con la misericordia del maestro espiritual. La gracia del maestro espiritual hace que aparezca la nube de la misericordia de la personalidad de Dios. Solo entonces, cuando caen las lluvias de la conciencia de Krishna, puede apagarse el fuego de la existencia material. Eso se explica aquí, perdón. Para liberarnos de los estereotipos de la vida condicionada de la existencia material, tenemos que refugiarnos en los pies del loto del Señor con la actitud en que caen los impersonalistas, sino con servicio devocional, cantando y escuchando acerca de las actividades del Señor. Solo entonces podremos liberarnos de las acciones y reacciones de la existencia material. Aquí se recomienda, nos recomienda que abandonemos la vida condicionada de este mundo material y la compañía de los mal llamados seres humanos civilizados, que nos pasan a seguir los mismos principios estereotipados de comer, dormir, defenderse y aparearse, aunque de un modo refinado. Aunque se dice que el proceso de cantar y escuchar las glorias del Señor es Angunavadasidu, solo bebiendo el néctar de cantar y escuchar los pasatiempos del Señor, podremos olvidar la embriaguez de la existencia material. Bien. La clase de hoy no es para mí una clase sencilla porque toca muchísimos puntos sensibles en relación con el modo de vida contemporáneo. Nosotros podemos ver hoy en día que hay muchísima gente que no tiene interés en la vida espiritual y también podemos ver que hay mucha gente que sí tiene interés en la vida espiritual, pero que lamentablemente no han dado con un proceso de vida espiritual genuino. Es decir, por un lado, hay personas que están absortas en la vida del día a día y por lo tanto no tienen interés por lo trascendental, pero hay personas que tienen cierta vida interior, hay ciertas personas que están en una búsqueda de lo divino, pero a veces lamentablemente no encuentran el proceso adecuado. Hoy en día, lamentablemente, las religiones tradicionales acá en Occidente están en decadencia. Muchas de ellas cada vez tienen menos seguidores, eh, los que las siguen tienen menos prácticas, pero en este caso, en los textos de hoy, tanto por el diálogo que se está dando en el contexto del capítulo como por los significados,
Srila Prabhupada nos está llevando a otro nivel. Srila Prabhupada está estableciendo un tipo de vida espiritual del plano más elevado. Es decir, Srila Prabhupada está tocando en los significados de hoy muchos puntos sensibles de la sociedad contemporánea. Y específicamente Srila Prabhupada es muy metódico en estos significados, en el sentido de que claramente está utilizando el método del contrapunto, como cuando uno hace para la facultad una monografía o una tesis. Es decir, en un texto de tipo argumentativo, muchas veces para demostrar tu postura de modo claro, lo que haces es compararlo con otra postura que sea diametralmente opuesta. Entonces, por ese juego de similitudes y diferencias, se va perfilando exactamente lo que vos querés demostrar. Entonces, realmente los significados de hoy no son fáciles de abordar, no son fáciles de asumir, porque Prabhupada está tocando puntos sensibles para muchos de nosotros. Y él lo hace con esta metodología del contrapunto, en el que compara diferentes tipos de personas. Principalmente Prabhupada está comparando dos tipos de personas. Y en ese contrapunto, Prabhupada establece un conjunto de variables. Como por ejemplo, en este tipo de personas, las variables son el tipo de identidad que estas personas tienen, que es muy importante, en función del tipo de identidad, el tipo de prioridades que estos dos tipos de personas consideran valiosas, en base a esta identidad y en base a estas prioridades, el tipo de actividad de estos dos diferentes modelos de personas y en función de la identidad, la prioridad y la actividad, el resultado que obtienen estos dos tipos de personas. Entonces, 2030, Kamagayatri. Una alegría verte. Hare Krishna. Entonces, como vemos, los significados de hoy no tienen que ver con una espiritualidad light, los significados de hoy no tienen que ver con una espiritualidad laxa, los significados de hoy son incisivos, son muy incisivos en sentido filosófico. ¿Por qué? Metodológicamente establece un contrapunto entre dos tipos de personas y este contrapunto tiene variables que son qué identidad tienen, qué prioridades se derivan de la identidad, qué actividades se derivan de las prioridades y qué resultados se derivan de las actividades. Entonces, en uno de los apartados de estos extremos comparativos, Srila Prabhupada denomina a un tipo de persona como aquellas que están adictas al disfrute material. En sentido amplio, podríamos denominarlos, para resumir esa expresión, directamente podríamos usar la palabra materialista. Pero acá hay un problema semántico, y es que cuando uno usa la palabra materialista, desde el imaginario social, uno piensa a un materialista como una persona mala, como una persona egoísta, como una persona codiciosa, como una persona que se prioriza a sí mismo y está dispuesto a pisar cualquier cabeza de los demás para ascender económica, cultural o socialmente. Y ese es un tipo de materialista, pero no todos los materialistas son así necesariamente. Entonces, las personas que están adictas al disfrute material, utilizando la expresión que da Srila Prabhupada en el significado, son personas que a nivel de identidad creen ser el cuerpo. Entonces, cuando uno piensa en materialista, desde el sentido común, piensa en el peor de los materialistas, en el que del cual hablaba previamente. Pero la realidad es que hay muchos tipos de materialistas.
Y algunos materialistas nos podrían caer incluso muy simpáticos, porque moralmente hablando, no son malas personas, aunque espiritualmente hablando no estén despiertos. Entonces, cuidado cuando usamos la palabra materialista, porque hay materialistas degradados, bastante negativos, bastante complejos a nivel moral, pero hay materialistas que para los estándares del mundo material son personas nobles, son personas elevadas, son personas incluso buenas materialmente hablando, pero que lamentablemente, con toda su bondad, aún así no han llegado al plano de la vida espiritual. Entonces, Prabhupada está hablando de personas adictas al disfrute material. Entonces, ¿qué característica tienen este tipo de materialistas, no en el sentido peyorativo del término, sino en el sentido amplio del término? ¿Quién es un materialista? Todo aquel que ignore su identidad real y que crea ser el cuerpo material. Y ahí entran los materialistas materialmente malos y los materialistas materialmente buenos. Pero básicamente un materialista es el que cree que es materia. Eso es ser un materialista. Después algunos materialistas son codiciosos, son competitivos, son violentos, pero hay otros materialistas, incluso que son vegetarianos, pacíficos, serenos, reflexivos. Entonces, cuando pensamos en materialista, pensemos en este sentido como aquel que cree ser materia, ignorando su identidad real. O sea, ¿qué sería un materialista en sentido general? Una persona que cree que es el cuerpo. Eso es un materialista. Alguien que cree que es un cuerpo. Independientemente de que, materialmente hablando, sea un materialista agradable por ser bueno o un materialista desagradable por no serlo. Entonces, ¿qué características tienen los materialistas partiendo de este concepto temporal de identidad, partiendo de este concepto físico de lo que ellos creen ser, es decir, el cuerpo? Lo que ellos priorizan son las necesidades del cuerpo. El materialista prioriza las necesidades burdas o las necesidades sutiles del cuerpo. ¿Qué necesidades burdas tenemos? Bueno, comer, dormir, defendernos, reproducirnos. Sí, hay mucha gente materialista que se dedica únicamente, o perdón, no únicamente, pero hay gente materialista que el centro de su vida es el trabajo. No saben vivir sin el trabajo. Y eso lo describe Krishna en el capítulo 7 del Bhagavad Gita, texto 15, cuando los describe como mudha. ¿Qué es el mudha? El que es como un asno. ¿Por qué se caracteriza el asno en la cultura de la India? Por llevar en su lomo cargas muy pesadas. Entonces, hay un tipo de materialista que no le interesa la filosofía, que no le interesa el teatro, que no le interesa la música, que no le interesa el cine, que no le interesa incluso a veces ni las vacaciones. Les interesa trabajar, trabajar, trabajar y se enorgullecen. Hace 10 años que no me tomo vacaciones y te lo dicen con orgullo. Y es lo que describe Krishna en el Bhagavad Gita, capítulo 7, texto 15, como el mudha, ¿sí? Y aquellos que son sumamente necios, que hacen de su vida exclusivamente el trabajo. Y cuando estas personas se quedan sin trabajo o se jubilan, no saben qué hacer de su vida. Se deprimen, les sube la presión, de noche no duermen, están llenos de ansiedad porque no saben vivir sin trabajar. Pero también hay materialistas que también se identifican con el cuerpo, pero a veces se identifican no solamente con las necesidades burdas, sino con necesidades sutiles. Hay materialistas que son muy profundos en cuanto a intelecto. Yo he conocido muchas personas materialistas profundas que analizan textos filosóficos, que les interesa la ópera,
les interesa el ballet, la ciencia, la historia, la cultura en general. Y capaz que no les importa trabajar demasiado para enriquecerse, o capaz que no les importa tener lo más caro y lo mejor en sentido material, pero priorizan mucho los libros, las carreras, el prestigio social, los cargos académicos, los avances académicos, licenciaturas, maestrías, doctorado, postdoctorado. Claro que también alguien que no es materialista también puede hacer eso. De hecho, ustedes me conocen hace muchos años, también tengo estudios como profesor, como licenciado, pero con otro sentido. No quiere decir que un espiritualista va a dejar de trabajar o no quiere decir que un espiritualista va a dejar de estudiar, pero quiere decir que no hace de eso el centro de su vida, porque no quiero generar tampoco una visión reactiva o equivocada del tema. Entonces, materialistas son los que se identifican el cuerpo material como el yo. Priorizan las necesidades del cuerpo o de la mente. Es decir, ponen todo su esfuerzo en la vida en satisfacer necesidades burdas del cuerpo o necesidades sutiles de la mente y de la inteligencia. Ahora, según lo que explica Srila Prabhupada, este tipo de materialistas se casan, forman matrimonio, tienen esposa, tienen hijos. Pero ¿cuál es la lectura negativa de esto? ¿Que todo el que es casado es un materialista? No. O sea, entendamos esto, porque leer los libros de Srila Prabhupada e interpretarlos mal puede ser un obstáculo enorme en nuestra vida espiritual. Por ejemplo, les cuento un caso. Este fin de semana le comenté, la semana pasada, le comenté a un amigo que tenía muchas ganas de ir al templo acá de Buenos Aires a quedarme a dormir para hacer Mangalarti, comenzar el programa desde las 4:30 de la mañana, con todo, ¿no? El Samsara, el Namasté, el Tulasi Kirtan, la Yapa, la clase, la adoración de Prabhupada, el Govinda y todo lo demás. Y este devoto, que es un devoto casado, fue él al templo con su esposa, con su hija. La esposa de él invitó a varias devotas más, él invitó a varios devotos más, y fue un néctar. Estar entre amigos y en familia en el templo, celebrando el Mangalarti con los devotos monjes que viven ahí. Entonces, cuidado cuando Prabhupada dice que los materialistas se casan y siguen convenciones sociales. Porque hay devotos que son muy elevados que también se casan. Por ejemplo, Bhaktivinoda Thakur, el padre del gurú de Srila Prabhupada, también era casado. Entonces, acá Prabhupada lo que dice es que los materialistas están adictos al disfrute material, priorizan las necesidades del cuerpo, se casan y siguen convenciones sociales. Pero el matrimonio o casarse no es algo que alguien que quiera avanzar en la vida espiritual tiene que rechazar. Porque cuando vos te casás para formar un ashram, un grihasta ashram, es súper positivo el casamiento en conciencia de Krishna. No es que solamente los pobres materialistas se casan, los devotos también, pero lo hacen con una conciencia superior. Aclaro esto porque a veces cuando uno no es muy avanzado en la vida espiritual, puede leer estos significados de Prabhupada y especular cualquier cosa nociva que le dañe su propio avance espiritual, o también uno predicando esto mal, puede dañar la vida espiritual de otros. Ah, no, el materialista se casa. Bueno, pero el devoto también se casa. La conciencia con la que se casa el materialista tiene que ver con el disfrute de los sentidos, la conciencia con la que se casa un Vaishnava es para compartir vida espiritual con su familia. Entonces, ese punto es muy importante. Es más, Srila Prabhupada, en el capítulo 13 del Bhagavad Gita, textos del 8 al 12, cuando describe las cualidades del conocimiento, él describe la fórmula de la familia feliz. ¿Cómo logra una familia Vaishnava ser feliz? Con 4 actividades. Dice Prabhupada, reuniéndose con la familia por la mañana y por la tarde para cantar Hare Krishna, adorar a la deidad, tomar los alimentos ofrecidos a la deidad y discutir o hablar acerca de las yastras.
Si uno hace esas 4 cosas, dice Prabhupada, puede tener una familia, un hogar feliz y además no hace falta tomar la orden de sañás. No hace falta volverse renunciante. Entonces, ese punto es muy importante porque Prabhupada, en los significados de hoy, está tocando puntos que son muy sensibles en la sociedad contemporánea y que mal interpretados pueden causar estragos en nuestra propia vida espiritual y si transmitimos este conocimiento a otros, puede causar un daño a otros también. Entonces, materialistas, uno piensa en el mal materialista, pero también está el buen materialista en sentido material. ¿Pero por qué son materialistas? Porque creen que su yo es el cuerpo. Al creer que el yo es el cuerpo, al tener ese sentido de identidad, lógicamente priorizan las necesidades del cuerpo burdo o del cuerpo sutil. Trabajar, hacer dinero, formar familia, dejar una herencia, escribir un libro, dejar un legado, quedar en la memoria de otros, llegar a quedar registrado en la historia. Bueno, hay diferentes tipos de materialistas. Ahora, Prabhupada dice que se casan y que siguen convenciones sociales. Entonces, este punto es muy importante. Cuando uno se casa, no es que solamente un hombre vive con una mujer y tiene hijos. Cuando vos te casás, tenés suegros, tenés todo tipo de familiares. Entonces, cuando vos te casás, no es que únicamente te casás, precisás todos los bienes materiales para una vida confortable. La casa, el auto, el dinero, los ahorros, la obra social, reuniones familiares, cumpleaños, los chicos que van a la escuela, los chicos que se juntan con amigos en alguna fiesta, tus hijos que viajan de viaje de egresado. Entonces, cuando uno se casa, no es que solamente un hombre vive con una mujer y tiene hijos, sino que el casamiento implica toda una serie de compromisos sociales, toda una serie de, Prabhupada dice en el significado, convenciones sociales. Ir a casamientos de gente amiga, ir a, no sé, a cumpleaños de familiares, ir a las reuniones del colegio de los hijos, tantas convenciones, pagar los impuestos, tener el seguro para el auto, tener un ahorro por si pasa algo, o sea, hay todo un conjunto de convenciones sociales que vienen junto con la vida familiar y que son parte de ese combo. Y todos los que son casados saben que eso es así. El soltero tiene una vida mucho más simple en un punto, ¿sí? Pero el casado tiene que, en parte, cumplir estas convenciones sociales. Ahora, ¿qué pasa con esta gente materialista que prioriza la necesidad del cuerpo burdo o del cuerpo sutil, que se casa y que siguen convenciones sociales? Que están dominadas por Maya y por el tiempo, dice Srila Prabhupada. O sea, estamos dominados por Maya porque tomamos el no ser como si fuera el ser. Y estamos dominados por el tiempo porque nos cuesta muchísimo vivir en el presente. Muchas veces nuestra mente está recordando problemas del pasado, o muchas veces nuestra mente se está preocupando por eventos que puedan llegar a pasar en el futuro. Y eso nos causa ansiedad, el pasaje del tiempo. Pero además también con el pasaje del tiempo, el cuerpo nace, envejece, enferma y muere debido al factor tiempo. Ahora, Srila Prabhupada va a hacer una aclaración semántica importante cuando habla del materialista. Dice, buscan disfrutar siguiendo los mandatos védicos. Entonces, este tipo de materialista del cual Prabhupada está hablando son los karmis. Cuando los materialistas no siguen los rituales védicos y no siguen ningún tipo de religión, aunque no sea védica, técnicamente son vikarmis. Entonces fíjense qué interesante, que en realidad Prabhupada está hablando de los materialistas, pero dentro del contexto de la cultura védica. O sea, en la cultura védica, el que se identifica con el cuerpo, quiere disfrutar de los sentidos, se casa, tiene hijos, queda atrapado por convenciones sociales, tiene que adorar a los antepasados, tiene que adorar a los semidioses, tiene que dar caridad. Y como resultado de eso, uno queda atrapado en esas convenciones sociales. O sea, lo que Prabhupada está hablando acá es la descripción de una parte de la mentalidad karma kanda, o sea, del materialista védico. Pero los materialistas no védicos son materialistas burdos.
porque ni siquiera eh, ejecutan sacrificio, ni siquiera adoran semidioses, no lo hacen, solamente producen reacciones bikármicas, mientras que el materialista védico produce reacciones kármicas. La consecuencia del karma es el disfrute en esta vida o en vidas futuras. Pero la consecuencia del vikarma es el sufrimiento en esta vida o en vidas futuras. Entonces, cuidado, porque los materialistas védicos incluso son muy queridos por Krishna, porque al menos están aceptando el conocimiento védico, por lo menos buscando disfrute material. Y como dice Krishna en el Bhagavad Gita, cuando uno adora a semidioses, lo está adorando indirectamente a él. Y el resultado de la adoración de semidioses no lo da el semidios, lo da Krishna. Porque el semidios no es independiente para conceder ningún tipo de resultado a su adorador. Entonces, esos materialistas védicos son gente muy respetable, porque siguen el proceso karma kanda de acción fruitiva en las partes de las secciones de los Vedas dedicadas a eso. Pero en India y en el resto del mundo hay materialistas que no son védicos. Entonces ahí es una concepción material mucho más degradada. Bien, ¿cuál es el contrapunto al materialista? O sea, ¿quién está del otro lado? El Vaishnava puro. El Vaishnava puro. ¿Por qué? Porque los Vaishnavas, como mi caso, que no somos puros, y tenemos algo de Vaishnavas y tenemos algo de materialistas. Como que somos Vaishnavas con mezcla. ¿Sí? Como explica Krishna en el capítulo 7 del Bhagavad Gita, texto 16, las cuatro clases de personas que se rinden a él, pero que no son devotos puros. ¿Sí? Los que sufren y buscan a Dios, los que quieren mejorar su situación económica y buscan a Dios, los que son curiosos y buscan a Dios, y los que directamente quieren conocer acerca de Dios. No somos devotos puros, porque tenemos deseos materiales, pero ya estamos practicando las reglas y regulaciones de las Shastras bajo la guía de los Vaishnavas. Pero el contrapunto al materialista es en realidad el Vaishnava puro. Entonces, una característica del Vaishnava puro en sentido filosófico de identidad es que el Vaishnava puro está libre de ego falso. O sea, uno no puede estar libre de un sentido de identidad. Todos tenemos que identificarnos con algo. Pero el materialista se identifica con el cuerpo, mientras que el Vaishnava puro se identifica con el alma. Y ahí hay una diferencia muy grande. El materialista tiene ego y el Vaishnava puro tiene ego. Pero el ego del materialista es falso y el ego del Vaishnava es verdadero. Porque uno entiende, como Vaishnava, no soy el cuerpo material, soy un alma espiritual. Y por lo tanto, si partimos de esa identidad como almas espirituales, no vamos a priorizar las actividades materiales. O sea, a ver, hay Vaishnavas puros, como por ejemplo Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj, que toda su vida fue célibe, que nunca se casó, que nunca tuvo hijos y que estuvo externamente e internamente siempre dedicado 100% al Bhakti Yoga puro. Pero por ejemplo, nuestro acharya y fundador de ISKCON, Srila Prabhupada, también siendo un devoto puro, como su maestro espiritual, pero Srila Prabhupada no fue célibe toda su vida. Srila Prabhupada ni fue un monje toda su vida. Srila Prabhupada, como cualquier persona normal, de joven fue a la universidad a estudiar, como hacemos todos. Y después de terminar la universidad, comenzó a trabajar y se casó, como hacemos la mayoría. Y después de todo eso, él renunció y se volvió un sannyasi. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que mientras que el materialista prioriza las necesidades del cuerpo, el Vaishnava puro prioriza las necesidades del alma. Y algunos Vaishnavas puros son renunciantes toda su vida, de brahmacharis pasan a sannyasis, y otros Vaishnavas puros, de grijastas, pasan a sannyasi. O sea, no pensemos que un Vaishnava puro es directamente un sannyasi.
Un sannyasi puede ser un Vaishnava puro, o puede que no. Y un Grihasta puede ser un Vaishnava puro, o puede que no. Ahora, ¿qué es lo que determina nuestra pureza? ¿Cuán libre estamos de deseos materiales y cuán llenos de amor por Krishna estamos en nuestro interior? Entonces, la pureza de un devoto no tiene que ver con qué ashram externo está situado. Tiene que ver con un aspecto que tiene que ver con la conciencia. ¿Quién diría que cuando Prabhupada estaba casado no era un devoto puro? Nadie que entienda nuestra filosofía diría eso. Prabhupada era un devoto puro estando casado y siendo un sannyasi. Entonces, hay devotos puros como Srila Prabhupada, como Bhaktivinoda Thakur, que fueron casados, pero casados con conciencia de Krishna, tomando la vida del matrimonio como un ashram para avanzar en el plano espiritual. Entonces, un devoto puro, si tiene que estudiar en la universidad, si tiene que casarse, si tiene que criar hijos, lo hace con muchísima responsabilidad, lo hace con muchísima seriedad, pero nunca olvida a Krishna, nunca olvida a Krishna. Porque aunque seamos serios en estudiar y con la familia y con la esposa y con los hijos y con el trabajo, siempre el devoto puro prioriza a Krishna y nunca lo olvida y siempre lo recuerda. Y todos los deberes prescritos que cumple un devoto puro es para el placer de Krishna, no para la complacencia de los sentidos. Entonces, ese punto es muy importante. Entonces, ¿qué característica tiene un devoto puro? Que entiende que no es el cuerpo material, que entiende que es un alma espiritual, por lo tanto, prioriza su avance espiritual. Los devotos puros detestan perder tiempo en actividades insustanciales. El devoto puro está viendo de agendar su vida para ocupar la mayor parte del tiempo en los diferentes procesos del Bhakti Yoga. Sí, hace poco, lamentablemente para nosotros, dejó el cuerpo un devoto muy querido de acá de la comunidad de Buenos Aires, Radharraman Prabhu, y un devoto con el que había vivido Radharraman Prabhu contaba que Prabhu Radharraman se levantaba temprano y no se ponía a hablar ni del clima, ni se ponía a cantar las rondas, te hablaba todo el día de Krishna, estaba leyendo. Entonces, ¿a qué vamos con esto? A que un devoto avanzado no le gusta perder tiempo en actividades insustanciales. Si bien un devoto puro puede tener esposa, hijos, carrera, profesión, oficio, y lo hace con mucha responsabilidad y con mucho sentido del deber, el devoto puro pone su prioridad en el avance espiritual. ¿Srila Prabhupada estaba casado? Sí, por supuesto. Pero Srila Prabhupada publicaba, estando casado, la revista Back to Godhead para difundir la conciencia de Krishna. Srila Prabhupada, estando casado, cantaba todos los días las rondas, leía el Srimad Bhagavatam, adoraba a la deidad, hacía programas en su casa para difundir el movimiento de Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu. Buscaba muchas veces que sus viajes de negocios permitan coincidir con los lugares donde estaba su maestro espiritual para poder ir a tomar darshan de su guru. O sea, los devotos puros no quieren perder tiempo en actividades insubstanciales. El devoto puro en todo lo que hace recuerda siempre a Krishna y conecta todo con Krishna. Y cuando nosotros estamos en contacto con esos devotos, uno desea también esa pureza, porque uno los ve súper avanzados. Cuando, por ejemplo, voy al templo, a alguna fiesta de domingo o día de semana y hay un maestro espiritual que está viajando, que va a dar la clase, digo, realmente qué avanzado que es este devoto, qué puro que es este devoto, cómo quisiera contagiarme estas cualidades trascendentales. Porque además uno lo ve feliz al devoto puro, uno lo ve siempre trascendental. Por ejemplo, hay un maestro espiritual que lo conocí en mi primera clase, que fue su santidad Bhakti-Bhuyan Swami, y pasaron más de 33 años, y cada vez que lo veo sigue siendo el mismo. No es que pasa por etapas y que ahora es guru, pero después es un rockstar o después es un filósofo famoso. No, uno ve la misma determinación, la misma pureza, la misma prédica, el mismo entusiasmo.
Y uno escucha una clase de él y el corazón está sumergiéndose en una alegría, pero trascendental. Y no es que únicamente él. Y aclaro algo, no llevo agua para mi molino porque no es mi gurú de iniciación. Aclaro, porque uno, bueno, habla de Bhakti-Village Maharaj porque no es mi gurú de iniciación. No es mi Diksha Guru. No lo es. Pero lo digo porque hay muchos gurús que a veces vienen, después no vienen, pero Bhakti-Village Swami hace décadas y décadas y décadas que viene a este yatra. Y uno lo ve siempre igual, siempre puro, siempre trascendental, siempre consciente de Krishna, siempre dándonos apoyo para que tengamos entusiasmo, para que estemos avanzando en nuestra vida espiritual, preguntando, ¿y usted cómo está? Hasta se hace un tiempo para preguntarte cómo estás, para animarte en tu vida espiritual. Entonces, eso es lo que es un devoto puro. Están siempre en la trascendencia. Y a veces cuando en las clases alguien hace una pregunta desubicada, los devotos puros ya cortan eso y llevan la respuesta hacia el lado de la conciencia de Krishna. Y lo hemos visto muchas veces eso. Entonces, el devoto puro en cuanto a identidad entiende que no es el cuerpo, entiende que es alma espiritual. Por lo tanto, prioriza el avance del Bhakti Yoga siguiendo los diferentes procesos del Bhakti. Y a diferencia del materialista, que cree ser el cuerpo, que prioriza las necesidades del cuerpo o de la mente, que está atado a los convencionalismos sociales, el devoto puro está mucho más libre de todo lo estereotipado. O sea, hoy en día hay muchos filósofos occidentales que están escribiendo sobre el tema de la necesidad de reconocimiento que tenemos respecto del otro, y no solamente físicamente, sino en las redes sociales. Esa necesidad de demostrar que existimos porque publicamos en las redes sociales. Existimos porque tenemos seguidores. Existimos porque nos hacen comentarios, porque nos dan like y todo lo demás. Entonces, Descartes había dicho en la Edad Moderna, el padre del racionalismo, pienso, luego existo. Hoy en día hay gente que piensa, publico en las redes sociales, luego existo. Porque como que la gente cobra relevancia por las redes sociales, por tener seguidores, por cuántas veces comparten sus publicaciones, cuántos me gusta, cuántos comentarios, por esa necesidad de esa convención social de que te estén mirando. Pero el devoto puro está libre de esas convenciones sociales. Y no es que no tenga redes sociales. Nosotros también publicamos los flyers de cuando va a haber clase. De Nupal Prabhu transmite esto por Facebook, se transmite por Zoom, se suben las clases a YouTube. Krishna West México también utiliza las redes sociales, además de Hare Krishna Paraná. En ISKCON Buenos Aires tenemos nuestras redes sociales, las clases de días de semana por la página oficial del templo, clases en vivo de ISKCON Buenos Aires, Hare Krishna Mar del Plata, tiene su Instagram, su Facebook, su YouTube. Entonces, ¿a qué voy con esto? Pero cuando los Vaishnavas utilizan eso, lo utilizan con otra conciencia. Es diferente. Es diferente a cómo lo utiliza el materialista. Ve que ahí hay una pregunta, al final de la clase, cuando termine, hacen las preguntas, comentarios y también las críticas. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que el devoto puro, al no identificarse con el cuerpo, al entender que es un alma espiritual y parte eterna de Krishna, prioriza su avance espiritual. Se levanta, o sea, lo que siempre explico, se levanta temprano, canta sus rondas, lee el Bhagavatam, ofrece alimentos, ofrece oraciones, tiene un servicio fijo en su comunidad o en su templo o en una comunidad virtual. El devoto no siente cuando es avanzado demasiado placer en actividades materiales. Ya sentís que no tienen gusto, ya sentís que no te llenan, que no es lo mismo de antes. Vas por algo más sustancial, vas por algo más significativo. Como el primer canto del Bhagavatam, cuando los sabios de Naimisharanya encienden el fuego de sacrificio, cumplen sus deberes matutinos y le ofrecen un vyasasán a Sutta Goswami y lo glorifican por todo lo que sabe del conocimiento védico y por todas las cualidades de carácter que ha adquirido en su avance espiritual. Le preguntan cuál es el máximo bien para la gente en general y cuál es el conocimiento que satisface el yo por completo. Entonces, eso es lo que le pasa al devoto avanzado y al devoto puro, que ya las actividades materiales son desabridas.
que lo que te gustaba hace 20 o 30 años atrás o 40 años en sentido material y hoy ya no lo ves como prioritario. Hoy querés tener mucha pureza en tu yapa, que tu mente no se distraiga, poder recordar a Krishna cuando cantás yapa, poder recordar Brindavan cuando cantás yapa, poder recordar a Krishna y a Balaram y a los gopas cuidando vacas surabis en los bosques de Brindavan. ¿Querés cuando cantás yapa recordar a Krishna en Brindavan tocando la flauta, llenando de placer a los seres móviles e inmóviles? Eso querés cuando cantás yapa. Estar absorto en Krishna. Y cuando vas al templo o donde te reunís con los Vaishnavas, a un programa de congregación, en el Vayan, y recordás a Krishna, se te abre el mundo espiritual cuando los Vaishnavas cantan. Entonces, y ya no estás enganchado con los programas así materiales de la tele, sino que, como en el templo, en el templo tenemos televisión nosotros. Pero ¿qué hacemos con la televisión en el templo? Proyectamos los mantras del Bhagavad Gita cuando es la fiesta de domingo, se proyectan los PowerPoints de las clases, lo utilizamos para las clases del Bhakti Yastri, para ver videos, para los PowerPoints de cada capítulo. Entonces, llega el punto que cuando un devoto avanza o cuando un devoto es puro y ya le va perdiendo el gusto a la vida material. El otro día me pasó algo muy hermoso. Cuando nos quedamos a hacer Mangalarti con Prabhu Mantramurti, con la madre Rebati, con su hija Gauralila, con los devotos que había, estaba Prabhu Ganga, bueno, éramos varios, ¿sí? Que, de la comunidad que fuimos a hacer Mangalártica al templo. Entonces en un momento me levanté de madrugada y se escuchaba como afuera del templo había así como música de la movida de la noche, de la gente que salía. Y yo me estaba bañando, 3:30 de la mañana, para a las 4 empezar a tener ya 4 rondas cantadas antes de 4:30 de que se abra el altar. Y esas cosas que tal vez me gustaban cuando tenía 13 años, 14 años, ir a bailar, la música alta de noche, y son cosas que a mí ya no me llaman. Y no soy un devoto puro. ¿A cuántos devotos ya no lo llama todo eso? Pero que se abra el altar 4:30, postrarte, cantar el Sri Guru Astaka, el Kirtan, rogarle a Prabhupada, a la asociación discipular, háganme un devoto puro, sáquenme las anartas, sáquenme los obstáculos en la práctica del bhakti, llénenme de pureza, de conocimiento, de devoción. Ahí está el señor Chaitanya, ahí está el señor Nityananda. Afortunadamente Kamagayatri me regaló un libro sobre las glorias del señor Nityananda y justamente lo terminé ayer, un néctar. Entonces, claro, cuando uno lee sobre las glorias de Nityananda y lo ve a Nityananda en el altar, hay algo muy hermoso de una canción que cita el libro, que es el Nityananda Ashtakam, que dice que Nityananda Prabhu solamente nos pide que cantemos Hare Krishna. Si nosotros cantamos Hare Krishna, él pone el resto. Si nosotros nos tomamos el voto serio de cantar Hare Krishna, Nityananda Prabhu nos da desapego, nos da conocimiento, nos da devoción, nos da liberación y amor puro por Krishna. Él pone todo el resto. Nosotros tenemos que únicamente concentrarnos en cantar asumiendo un voto fijo de Harinama. Y el resto lo pone el señor Nityananda. Tenemos en Kali Yuga esa fortuna. Nityananda va a ser, o sea, si Nityananda ve nuestra sinceridad en el canto regulado del Maha Mantra Hare Krishna, el resto lo pone él. Él nos va a dar desapego de lo material, conocimiento trascendental, devoción, liberación del nacimiento y la muerte y amor puro por Krishna. Nityananda pone todo el resto. Nityananda pone todo el resto. Entonces, es muy importante eso. A medida que uno avanza en la vida espiritual, uno pierde el gusto por las actividades materiales. Está bien, uno cumple con el trabajo, con la familia, con la facultad, con un nivel básico de convenciones sociales, básico, pero uno prioriza la vida interior, uno prioriza el sadhana, uno prioriza el seva, uno prioriza el sadhusanga. ¿Y saben qué? Hay un néctar trascendental ahí. Hay un néctar trascendental en el sadhana, en el seva y en el sadhusanga. Yo tengo amigos que dirigen la meditación del canto el domingo en el templo. Y cuando ellos cantan, es el mundo espiritual. Es el mundo espiritual mismo.
porque del nombre de Krishna, como lo hablamos previamente, eso es así, es una realización. Del nombre de Krishna se despliega la forma de Krishna, se despliegan las cualidades de Krishna y los pasatiempos de Krishna. Y cuando uno entra en esa velocidad del canto del Mahamantra, que ese sonido trascendental es Krishna mismo, ese sonido trascendental son los pasatiempos mismos, son la forma en que Krishna se relaciona amorosamente con sus devotos. Es un néctar cantar Hare Krishna. Y ahí uno quiere concentrar la mente, uno quiere seguir mejor los principios regulativos para no contaminarse con la materia. Bien, entonces, dentro de este contrapunto, Srila Prabhupada distingue en los significados entre los materialistas y los devotos. Materialistas, identidad, creen que son el cuerpo. Prioridad, buscan los placeres físicos o mentales. Actividades puramente materiales, atravesados por convenciones sociales. Resultado, están dominados por Maya, están atrapados en el tiempo y también en el samsara. Devotos, puros, todo lo contrario. Identidad, saben que no son el cuerpo, son almas espirituales, sus prioridades es el avance espiritual, el restablecimiento de su relación eterna y amorosa con Krishna. Actividades, Bhakti Yoga, los 9 procesos del Bhakti, disfrutan de un néctar trascendental al oír, al cantar y al recordar acerca de Krishna, y el resultado es que se liberan del nacimiento y la muerte y vuelven al mundo espiritual. Entonces, en cuanto a otro factor que Prabhupada está analizando en el significado es el samsara. A ver, los materialistas que no siguen reglas ni regulaciones védicas o que no siguen reglas ni regulaciones de las religiones de Occidente son bikarmis. Y como resultado de lo que hacen, producen mal karma que los lleva a padecer tormentos materiales. En cambio, las personas que siguen los mandamientos de los Vedas, es decir, los karmis, al hacer sacrificio a los semidioses, al dar caridad, al adorar antepasados y todo lo demás, ellos producen buen karma. Y ese buen karma los lleva a disfrutar del progreso material. ¿Qué significa el progreso material? 4 cosas, según Srila Prabhupada. Y según muchos acharyas de muchas otras líneas Vaishnavas también. ¿Qué es progreso material y disfrute material? Nacer con un cuerpo bello, tener una familia aristocrática, tener riqueza económica y buena educación. Como resultado de las personas materialistas piadosas que siguen los mandatos de los Vedas, ellos, vida tras vida, obtienen belleza física, familia, riqueza y educación. Pero el problema que explica Srila Prabhupada, y como digo, acá Prabhupada toca temas sensibles en los significados de hoy, Prabhupada, como devoto puro, si bien es muy respetuoso de la gente que sigue los rituales del Karma Kanda de los Vedas, pero aún así también filosófico, en sentido filosófico, es muy realista. ¿Por qué? Porque la verdad es que en el fondo, ¿qué explica en el significado Prabhupada? Que esta gente que es materialista, pero que es religiosa y que disfruta por su buen karma, en el fondo lo que están haciendo es seguir una vida animal sofisticada. Porque comen mejor, duermen mejor, se reproducen mejor y se defienden mejor. Pero ¿qué es lo que hacen los animales en una versión mucho más compleja? Pero es lo que hacen los animales en definitiva. Entonces Prabhupada, como Vaishnava puro, está diciendo, soy muy respetuoso de todos, pero cuidado, no todos los caminos conducen a Roma. La religiosidad material, el karma kanda, no deja de tener en última instancia algo de material, porque te deja atrapado al samsara, pero como un preso VIP, pero te deja atrapado al samsara viviendo como un animal en versión sofisticada. Entonces, cuidado con eso. Y el punto es que también esas actividades fruitivas védicas, si uno comete un error de procedimiento, si uno, al final también uno pierde ese buen karma. Porque ese buen karma no es eterno, como el Bhakti Yoga, que el avance que hacemos no se pierde, sino que se acumula vida tras vida. El avance en la religiosidad material del karma kanda, vos producís buen karma, lo disfrutás y lo agotás. Tenés que volver a producirlo para disfrutarlo y que se vuelva a agotar. A eso Prabhupada lo llama el derrotero védico. Es más largo,
pero se lo estoy simplificando. En cambio, en el Bhakti Yoga, vos, sea que cantés una ronda, o 16, o 64, sea que leíste una shloka del Bhagavad Gita, o el Bhagavatam completo, sea que una vez fuiste a un templo una vez en tu vida, o vas todos los domingos, ese avance que vos lográs, poco o mucho, no te lo quita el tiempo, no te lo quita la muerte, no te lo quita la reencarnación, sino que se acumula y aumenta vida tras vida, hasta que uno pueda alcanzar la perfección espiritual. Entonces, ese punto es muy importante. La persona piadosa del ritual Karma Kanda produce un buen karma, pero al disfrutar lo que hace, queda en cero, lo pierde. El Bhakti Yogi, en realidad, lo que hace es, no produce ni karma ni vikarma. Técnicamente el Bhakti Yogi que produce a karma, porque las actividades que llevan a cabo los Bhakti Yogis, los 9 procesos del Bhakti, ni te van a hacer sufrir en sentido material, ni te van a hacer enredar con planetas celestiales en sentido material, sino que te van a liberar del nacimiento y la muerte. En el Bhakti Yoga puro, ¿sí? Porque uno también puede hacer actividades piadosas de Bhakti Yoga y todo lo demás, pero en el Bhakti Yoga puro, ni producís karma ni vikarma, producís akarma. Y el Bhakti Yoga puro te purifica de tus reacciones pasadas kármicas y te purifica de tus reacciones pasadas vikármicas, porque te sitúa en el plano akármico, o sea, en el plano trascendental. Entonces, ese punto es muy importante. Y de ese modo, los Bhakti Yogis quedan libres de Maya y también quedan libres del tiempo del mundo material y quedan libres del samsara por la práctica del bhakti. Entonces, en cuanto al tiempo, ¿sí? Hay un significado que, en cuanto al tiempo, la astronomía védica, no la occidental, sino que la astronomía de la antigua India, permite calcular el tiempo y dice que en un año hay 6 estaciones. Estas estaciones están divididas en 3 períodos de 4 meses, pero en la astronomía védica el año tiene 13 meses y no 12 como el nuestro, que explica el significado de Srila Prabhupada. Entonces, el tiempo no influye en la vida del devoto. ¿En qué sentido no influye? Claro, el cuerpo de un devoto nace y el cuerpo de un devoto muere. Pero cuando un materialista muere, pierde todos los bienes que acumuló, toda la gente que amó y el propio cuerpo que tanto cuidó. Pero el tiempo no le afecta al Vaishnava puro como le afecta al materialista. ¿Por qué? Porque el avance espiritual que logra el Bhakti Yogi puro, o cualquier Bhakti Yogi en general, los devotos comunes también, ni el tiempo, ni la muerte, ni la reencarnación nos pueden quitar el pequeño avance que hicimos o el gran avance que hicimos. Entonces, por eso los Vaishnavas puros siempre utilizan bien el tiempo en los diferentes procesos del Bhakti y eso hace que uno se sitúe en el plano trascendental. Hare Krishna, todas las glorias a Srila Prabhupada y a los Vaishnavas reunidos. Aum Tat Sat. Bien, hace un rato había una pregunta de Viga777, que no sé quién es. Madre mía, ahí. Ah, había levantado la mano hace un rato. Ya, hola, hola. ¿Me escuchó? Sí, Ay, a ver si me acuerdo cómo era, porque como ando también ocupada en otras cosas, pero mi pregunta era, ¿cómo es eso que los devotos puros pierden el placer o el disfrute de las cosas mundanas? O sea, claro, ahí mi pregunta es, si el Señor es lo bueno y lo malo, sí, entonces, ¿por qué habría un devoto de dejar su vida? Hay un dicho que dice, antes, no, ¿cómo va? Hay un dicho que creo que lo dijeron aquí, eh, que antes o después de la iluminación la vida tiene que continuar igual. Entonces, mi pregunta es esa, ¿no? ¿En dónde queda entonces bien. como la no Ah, dualidad? ¿ahí es tu nombre? Sí, Bien.
A ver, en la clase de hoy, en un momento dije que los devotos pueden ir a la universidad, formar familia, casarse, tener hijos. O sea, hay devotos que directamente renuncian a los aspectos materiales de la vida y devotos que no. Entonces, eh, a ver, un devoto estudia, trabaja, cría a sus hijos, está con su pareja, eh, puede tener mascotas. Pero ¿a qué voy con esto? A que el devoto siempre prioriza a Krishna en su corazón. A eso vamos. Y no quiere decir que para ser devoto vos tenés que dejar la universidad o a tu esposo o a tus hijos. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que, te voy a dar un buen ejemplo. Supongamos que vos todos los días, al mediodía y a la noche, tu almuerzo y tu cena es un pedazo de pan con un vaso de agua. Supongamos que todos los días comes un pedazo de pan y un vaso de agua y nunca comiste otra cosa. Y bueno, capaz que te gusta el pan con un vaso de agua. Pero cuando de repente un día el que comió toda la vida pan con agua come un sabji con jálaba y le va a gustar mucho más el prasadam, porque descubrió un gusto superior. Y no le va a gustar tanto el pan con agua. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que a veces actividades que cuando uno no era devoto, para uno eran el centro de su vida, actividades del placer de los sentidos y qué sé yo, que te re llaman la atención o que te da mucho placer o que las deseas mucho, cuando avanzás en la vida espiritual, como encontraste un gusto superior, esas actividades materiales ya pierden su brillo, pierden su gusto. ¿Pero por qué? Porque encontraste un placer mucho más elevado, por eso. Pero no estoy diciendo que un devoto no tenga que casarse, ni tener esposa, ni tener hijos, ni tener estudio, ni trabajo. Lo que quiero decir es que con el paso del tiempo, cuando se da un avance espiritual y encontrás un placer superior en el Bhakti Yoga, a veces las cosas que cuando uno era nada más que un simple materialista le daban placer y la vida de uno giraba en torno a eso, en el avance espiritual, esas actividades materiales pierden ese placer. ¿Por qué? Porque hay un placer superior en tu vida espiritual. Más o menos me expliqué, Abigail. Sí, gracias. Gracias por la pregunta. Raúl, queda el segundo verso. Sí, ya lo expliqué directamente con el Ah, significado. Sí, sí, ya lo expliqué. sí, parecía más o menos que yo dije cómo habló de eso y está en el segundo verso. Claro, claro, claro. Porque los estudié juntos. Sí, sí, ya está, Raúl ya está. me hizo acordar una cosa cuando habló de los diferentes karmis, ¿no? Dice que nosotros tomamos, y eso pasa, ¿no? Ah, son karmis, si lo vemos así, pero hay karmis o personas materialistas, ¿no? Como dijo usted, personas materialistas, no karmis, personas materialistas, que nos caen bien, nos caen simpáticos. Y yo enseguida veo que cuando alguien habla y otro está prestando atención, enseguida rebobina qué clase de personas las que nos caen bien. Y yo miraba, digo, hay gente que da de comer al otro y se preocupa del cuerpo del otro, no de su parte espiritual. Pero cuando nos arrimamos a gente que vive más allá de ellos, dando caridad a los demás, nos caen bien, porque están haciendo un acto por otra persona, no pensando en ellos mismos, y esa clase de actividades, o mismo por los animales, a veces cuidan los animales y los protegen de los maltratos y todo eso, y uno dice, esta persona me cae bien, es materialista, no tiene una vida espiritual que sea, pero está dedicada más allá de su propio beneficio y sus incomodidades a trabajar por el resto. No, no es como dijo usted, las otras personas materialistas que piensan en el yo y mío y trabajan solamente por una forma egoísta, estas están trabajando para otros. Y ahí me vino, digo, ah, entonces está hablando de esto, de esta clase de personas, ¿no? ¿Así? Sí, claro. Yo conozco gente materialista que tiene maravillosas virtudes y cualidades. Les falta nada más que ser devotos, pero tienen re buenas cualidades. Porque hay diferentes tipos de materialistas también. Sí, ahí levantó la madre que un Madhaviyanidhi, me parece. Sí, Prabhu, Hare Krishna, reverencias para todos. Gracias por la clase. Escuchando esto de votos buenos, de votos malos o personas buenas, eh, todo es muy relativo, ¿no? Estaba recordando el Bhagavad Gita, el capítulo donde habla acerca de las cualidades divinas y las cualidades demoníacas.
Y también hablaba, en el Bhagavad Gita se menciona, bueno, siempre hemos escuchado que uno nace con una tendencia, unas características propias de su karma, y que la naturaleza es muy difícil, nace con uno, muere con uno. Pero también en el Bhagavad Gita habla de que el mismo el proceso, el servicio devocional que Srila Prabhupada siempre está mencionando, hace que de la ignorancia pasemos a la pasión, de la pasión a la bondad. Y cuando estamos en bondad también uno puede hacer, facilita la vida espiritual, pero eso no quiere decir que en las diferentes modalidades uno no pueda hacer vida espiritual. Ahora, el mismo proceso nos va purificando y va sacando lo que en sí es el alma. Entonces, es la determinación y el compromiso que uno tenga con uno mismo también, para sacar lo mejor de uno, ¿no? Porque ya lo tenemos. Sí, Ujú. sí, sí. Sí, por eso hay algo muy importante, que bueno, como casi todas las clases, me parece que estas reflexiones llegan al final. En el canto 1 del Bhagavatam, capítulo 2, dice que por prestar servicio al devoto puro y escuchar el Bhagavatam, uno se establece firmemente en el Bhakti y trasciende la ignorancia, la pasión y la bondad, y llega al plano de la bondad trascendental de la bondad, Visuddha Sattva, y en ese plano es cuando uno puede ver a Dios y experimenta la felicidad más elevada. Entonces, a ver, la conciencia de Krishna no es únicamente un proceso, así como la gente puede verlo, de fe, es un proceso científico donde la vida espiritual es un método para restablecer nuestra relación con Dios y uno puede autoexperimentar el resultado del método. Yo nada más digo esto, ¿no? Si quieren comentar, comenten y si no, no, pero ¿qué diferencia hay en nuestra vida? Cuando tenemos regularmente clase de Bhagavatam con Vaishnavas a cuando no tenemos clase de Bhagavatam. Hablo por mí, yo cuando tengo clase de Bhagavatam estoy mucho más fijo en el sadhana, con mejor conciencia. Hablo por mí porque es la parte que yo experimenté. Pero lo que decía recién Umada Vidyanidhi, el método, el Bhagavatam es descrito como el verdadero medio de conquista. Es el verdadero medio de conquista. Es el conocimiento con el que, con el arma del conocimiento, cortamos el apego a todo lo material. De manera natural, no de manera forzada o artificial. Entonces, fíjense cómo, pero realmente sentimos que vamos trascendiendo poco a poco las modalidades por el Bhagavatam, los Vaishnavas puros, el Mahamantra y todo lo demás. Ahí César Prabhu levantó la mano. Para Krishna, gracias a todos. Luego quería un poquito tocar el tema de la tecnología. Prabhupada siempre fue una persona, un pionero en el tema de la divulgación mediante el uso de la tecnología. Fue, creo que, de los pocos acharyas que usaba, por ejemplo, grabadoras de voz. Llegó a usar también las imprentas modernas, los viajes en avión, el uso de coches, etcétera, ¿no? Entonces, eh, voy también que, por ejemplo, que actualmente, por ejemplo, estamos ahorita usando el Internet, que fue prácticamente diseñado y creado en el CERN, en Suiza, y también usamos las pantallas táctiles de teléfono, estamos conectados con eso, porque también se inventaron en el CERN. Entonces, eh, pero opuestamente a esto, Prabhupada dice dos cosas. Dice, lo único que necesita materialmente un hombre, dice Prabhupada en el Bhagavatam, es una vaca y un pedazo de tierra. Entonces, pareciera algo antagónico, pero también se entiende como que podemos usar la tecnología como una herramienta para poder difundir todo esto, pero que también nuestra vivencia como tal debe ser algo muy sencilla, que podamos ser capaces de adaptarnos tanto a la tecnología de punta, por el uso de todo esto, pero que también tengamos una visión muy sencilla de la existencia como tal, ¿no? Algo así, por favor. Sí, a ver, eso tiene un nombre dentro de nuestra filosofía Gaudiya Vaishnava, que es el principio de Yukta Vairagya. Y el primer ejemplo de eso fue Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj. Él fue el primer sannyasi de la historia en llegar a Vrindavan en un auto. Y aparte él también fue el sannyasi de la historia que empezó a autorizar a los brahmacharis que iban a predicar a que usen calzado, porque antes los Vaishnavas andaban descalzos. Y bueno, y Prabhupada amplificó todo eso.
Entonces, sí, en la cultura védica, con un pedazo de tierra y una vaca estaba bárbaro, si eras austero. Pero nosotros seguimos el principio de Yukta Vairagya, de Srila Bhaktisiddhanta y de Srila Prabhupada, y utilizamos todo al servicio de Krishna. Entonces, fíjense que vos nombraste el Internet, pantallas táctiles. Hoy, Internet, Zoom, Facebook, Instagram, YouTube y todo lo demás, teléfono, Wi-Fi, nos está permitiendo el sadhu sangha. Entonces, esto, el uso que le estamos dando ahora, es trascendental. Entonces, uno puede usar el teléfono para ver una serie de Netflix o uno puede usar el teléfono para dar una clase de Bhagavatam. Entonces, nosotros, si bien hay gente de religiones que se van a vivir al medio del campo y que no se vacunan y que están ahí entre ellos, qué sé yo, endogámicamente, que está perfecto, si ellos viven bien así, me parece perfecto, si lo hacen libremente y nadie los obliga, pero nosotros en un contexto de vida urbana requerimos de la tecnología para un montón de cosas. Les doy un simple ejemplo, ¿no? No es, pero por ejemplo, este verano me fui 25 días de vacaciones. Y tengo en el teléfono descargado los Vayan de Praupa, de Gurus de Isco, las clases de Praupa, la Yastra, y a mí el teléfono, las vacaciones, me ayuda a hacer sadhana todos los días. Porque después de las rondas tenía los audiolibros del Bhagavatam para seguir el estudio de lo que estaba haciendo. Mientras estaba en algún lugar escuchaba la clase de Prabhupada. Tengo en el teléfono la foto de mi altar con el que hago las ofrendas, el sadhana. Tengo los vayans para cuando estoy viajando escucho. Entonces digo, no hace falta que vivamos en la época de las cavernas. Podemos utilizar toda la tecnología de punta que hay ahora para ser consciente de Krishna. A ver, no quiero alargar por si hay más preguntas o comentarios. Pero a mí el hecho de que antes venía un gurú, daba una clase y la disfrutaban los que estaban ahí, a lo sumo alguien grababa un cassette, pero hoy en día en el templo nos mejoraron el wifi. Y Prabhu Muktinat, que es súper serio, que lleva un re buen teléfono con un trípode, con unos micrófonos muy buenos. Prabhu Muktinat, con el wifi que tenemos en el templo ahora, está transmitiendo la clase en vivo por el Facebook del templo. Y cuando él la terminó de transmitir en vivo, yo la estoy subiendo a YouTube, a Comunidad Vaishnava. Entonces, devotos de cualquier parte del planeta que hablen español pueden acceder a la clase de un gurú que estuvo en Argentina en enero del 2026. Es parte de la Brihad Mridanga, de este movimiento de Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu. Si lo usamos con conciencia de Krishna. Si no, es Maya. Tienen que Si no, decirle es Maya. a los devotos del Templo de Buenos Aires que arreglen la acústica, porque cuando hablan y está hablando Guru Maharaj o el Guru que vaya, se siente como retumbado y a veces no se entiende lo que están hablando en el Ah, Facebook. Es por la claro, acústica, no es porque sea un fallo de... sino porque es demasiado grande el templo y se pierde dentro de eso y queda como... Pero después lo demás está todo bien. claro. Sí, porque a veces vos ves, por ejemplo, que hay templos de otras partes que transmiten en vivo, pero la voz del que habla casi ni se escucha, porque no usan micrófono. Pero bueno, Yukta Vairagya, César Prabhu. Si hay conciencia de Krishna, toda esta tecnología es un néctar. Y si no, es Maya. Y bueno, Prabhupada había dicho que cuando usaba el micrófono y eso lo dijo, los materialistas no saben que están fabricando todo para nosotros. Claro, Y los otros claro. días estaba mirando un Vajna Ramadharma que están implementando en parte de India, ¿no? Devotos que están, se hicieron una comunidad, una granja, pero no están exentos de la tecnología, porque filman y dan clases ahí y las pasan para otro lado, o sea, no es Claro, que se pusieron brutos porque se fueron al campo, no, para nada. claro, claro. Pero bueno, ustedes vieron el canal de YouTube de Mayapur TV. Estar en Argentina y estar viendo el Mangal Arctic de India, de Mayapur, con Sisi Radhamada Bastasaki, eso es maravilloso. Bien, ¿alguna pregunta, comentario, crítica? No tengo verduras para tirarla, así que se va a quedar sin prasada, pero bueno. Justo estamos en Ekadashi hoy. Ah, sí, bueno, por eso verduras. Ay, por eso fue. Justo hoy Ekadashi. De mi parte, muchas gracias, Raúl, como siempre, la verdad que estuvo No, muy a lindo. ustedes.
muy interesante y eso, lo que usted dijo, es realmente importante. Yo digo, intento, a veces Krishna por algún motivo me va a sacar por alguna enfermedad, porque ya estoy medio viejito o por algo, y pueda que en alguna clase no entre, pero esto de tener el sadhana del Shimabhatan hace que uno levante un poco y que esté más activo. Que todos los días, aunque sea, como decía, no me acuerdo qué gurú decía, aunque sea un verso por día, lean. Bueno, esta asociación de todos los días, no de una vez por semana ni cuando tengamos ganas, sino de todos los días, ese compromiso de todos los días, hace que uno al otro día cuando se levante tenga el ánimo de, mira, la ronda va a ser, ¿no? Y va a estar, y mi vida va a estar centrada en eso y me voy a acordar cada vez que, digo, uno que sigue en, actividad, en algunas actividades, estar con las actividades que realmente corresponden, ¿no? Y eso es bueno. 100%. Prabhu Chitra, disculpe el abuso. Sería muy interesante tocar el tema de la inteligencia artificial en algún momento también, bro, para tratar estos temas. No sé. Bueno, sobre ese tema de la inteligencia artificial, hay varias entrevistas que me hizo acá en Argentina Prabhu Parampadam Prabhu. Están en su canal de YouTube, Cultura del Bhakti. Son como, no sé si son 4 o 6 entrevistas que él me hizo sobre inteligencia artificial, ahí las pueden encontrar. Y si no, bueno, organizamos un día para hablar de eso, no hay problema. Sundar, Ay, muchas gracias. Ay, Hare Krishna. Ay, no sé no sé qué toqué. Ah, Pero se escucha bien, madre. muchas gracias por la clase. Bueno, muchas gracias por la clase, Prabhu. Muy interesante, muy, muy enriquecedora para poder analizar los versos del Srimad Bhagavatam. Y sin duda alguna, estar en conciencia de Krishna es el camino correcto, hermoso que tenemos para poder evolucionar y ser mejores personas. Muchas gracias. Muchas gracias por el comentario. Muy amable, Hare Krishna. Hare Krishna. bien, Gayatri. Bien, entonces damos por finalizada la Ahí abrió el micrófono, madre, no sé sesión. si iba a decir algo. No, decía que la cabeza no. No tenía preguntas y nada para agregar. Muchas gracias. Bueno, buenísimo. Entonces le decimos que mañana a la mañana, a las 9 de la mañana, también vamos a tener a Chitra Prabhu con el estudio del Shimabatan. Y sobre todo porque lo que hoy tocó, mañana se reafirma con los versos que estamos leyendo, así que se la pierdan la posibilidad de tener la sesión con él y a la vez, si no, la pueden ver por Facebook. Bien, creo que estamos ahí. No sé si tiene alguna actividad Chitra Prabhu que quiera visitar o decir. No, sencillo, dentro de muy poquito tiempo vamos a lanzar un curso congregacional de acá de Buenos Aires que va a tener que ver con estudio de Bhagavad Gita, pero que no es el Bhakti Shastri, es diferente. Que bueno, si después quieren, cuando antes de que larguemos el curso, les comentamos cómo es. Pero bueno, más adelante. Bueno, Muchas gracias. entonces nos despedimos con un Hare Krishna y bueno, y bien. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare. Chila Prabhupada, aquí, Jai. Muchas gracias. Me quedo para hacer el Gracias. resumen. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, Prabhu. Hare Krishna.